Nosotros, llega a nosotros y aquí está nuestro querido agente Spillman. ¿Cómo le va, agente? Gerardo. ¿Cómo está bien? ¿Cómo se Muy buenas noches para Un poco usted. agitado, ¿no? Estoy se agitado. lleva con este fin de año rarísimo, donde no parece ocurrir demasiado? Sin embargo, se va como preparando el terreno para un tiempo distinto, ¿no? Claramente. Sí, con expectativa, lo vengo siguiendo, por supuesto, bien de cerca, con informes, con hackeos. Pero no, realmente creo que va a venir de nuevo un verano en el cual va a haber novedades políticas muy seguidas, Tato. ¿Ah, sí? Entre las reformas, las discusiones en el Congreso, sí. Sí. No por otras épocas donde había saqueos, despelote social, otro tipo de tensión. La Argentina ha sufrido hasta tensión institucional en muchos veranos, ¿no? Cierto, sí. Sobre todo en diciembre. Sobre todo en diciembre, ¿no? Siempre el fantasma de diciembre. Pero acá me parece va a haber un espíritu muy grande de discusión política sobre temas recontramedulares para la Argentina. Importantes, ¿eh? Muy importantes. La reforma laboral para mí es una discusión extraordinariamente vital y viva y necesaria. No sé cómo quedará, pero o cuál será el efecto de la reforma, pero la discusión en sí es absolutamente bienvenida. Absolutamente bienvenida, y no solo eso, Tato, vos hablabas hace un ratito de los sindicalistas, y vos fijate que es hasta autodestructivo, porque los sindicalistas no han podido generar nuevos afiliados, dado que no hay nuevos trabajadores. En los últimos 10 años no hay nuevos trabajadores, con lo cual no tienen más afiliados. Va en contra de sus propios intereses supuesto. el sistema laboral como está hoy armado. No dan ganas de tomar un empleado por nadie que tenga ganas de invertir. ¿No? ¿Le da temor o tiene que calcular 10 veces antes de tomar empleados? Pero ¿no? nosotros citábamos el caso del restaurante del otro día. De Piegari. Un restaurante, supongo que el dueño del restaurante tiene plata, no es que es un tipo que no llega a fin de mes, pero le metieron un juicio, una demanda por 200 millones de pesos. Un cálculo de indemnización insólito, el cálculo que hace. Totalmente delirante, Sí, que quiebra sí. a cualquiera eso, obviamente. En fin, ojalá que se pueda debatir, que se pueda discutir en paz, con lógica, con sentido común. Uno no pide grandes cosas, pero más o menos, ¿no? Algo lógico, algo sensato. Y para eso no tenés que yo lo lamento, los sindicalistas ya tuvieron la oportunidad y no la aprovecharon. Y bueno, ahora córranse. O sean parte de la discusión, por lo menos, ¿no? Pero ya está. ¿Quién les cree ahora? Absolutamente. Con poca capacidad de manifestación tampoco, con menos afiliados, con menos poder de fuego. Hemos hablado mucho de la reforma laboral, pero los nuevos trabajos, muchos de ellos, no está diseñada hoy la legislación laboral para un montón de trabajos que van a venir. No, Entonces, claro. los tenés que enmarcar en algo concreto, que no implique, ¿no? Que les permite desarrollarse a los trabajadores, es sensato. Esta idea de que un trabajador... Mira, recuerdo, así. Tato, me hiciste acordar, en el año 2019, un hombre tenía una frutería y verdulería en el único local que tenía el departamento donde yo vivía. Frutería y verdulería. Frutería y verdulería. Pequeño, Pequeño. O sea, un local de 25 metros cuadrados, no más. Y el tipo, en un momento, veo que empieza a tener medio mal, ¿viste? Raro, un cambio de actitud. Entonces me pongo a hablar con él y era que efectivamente estaba consternado, de hecho se terminó yendo, porque un empleado que estuvo 3 meses literal, le había hecho un juicio laboral, eran 2 socios y prácticamente lo había dejado casi en quiebra. Un empleado por 3 meses. No me acuerdo ahora las cifras exactas, pero no me olvido más de esa anécdota, porque el tipo estaba desesperado. Tenía 4 empleados, uno le hizo juicio después de 3 meses y lo reventaba si salía, como por la demanda que le había hecho, lo reventaba. Bueno, por eso yo hablaba antes de también, y volviendo a lo mismo, de la justicia. El sistema también está hecho para que los abogados pillos saquen su tajada de todas estas demandas, de estos juicios, y los jueces dale que va. ¿Sí? La mayoría de los jueces terminan de laburar, se van a la casa y se olvidan de todo. Claro, ellos no son los que tienen que andar pagando después esas demandas. Las indemnizaciones, claro. Sí. Increíble. Hay 2 reuniones, Gerardo, pasamos al tema del día, que van a un poco orientar lo que va a ser la relación el año que viene entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional,
Después te diría, Tato, de más de un año y medio de mucha fricción entre Jorge Macri y Javier Milei, Sí, claro, Jorge Macri claro. y Karina Milei. Inclusive entre funcionarios de abajo, entre ministros, había mejor relación, pero arriba no estaba la cuestión bien. Jorge Macri aceptó y fue parte del acuerdo electoral con la Libertad Avanza. Y la semana pasada, pasó un poquito por debajo del radar, a la madrugada se aprobó el presupuesto 2026 de la ciudad con un acompañamiento unánime de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando de la legislatura porteña. Toda la Libertad Avanza, sobre todo a cargo de Pilar Ramírez, que es la mano derecha de Karina Milei, decidieron acompañar el presupuesto 2026 de la ciudad. Un cambio rotundo, algo que no ocurrió el año pasado. Y, por supuesto, con algunos detalles que después contaremos, pero el dato político del acompañamiento tiene una consecuencia directa, y es que mañana a las 6 de la tarde va a haber una reunión muy importante en economía para hablar del tema de fondos de la ciudad, y el jueves al mediodía Jorge Macri va a Casa Rosada a reunirse con Diego Santilli, el ministro del Interior. El gobierno nacional espera que la ciudad acompañe el presupuesto para el año que viene. Absolutamente. Pero ahí hay algo para la ciudad, porque la ciudad viene reclamando con justicia al gobierno nacional. Las dos reuniones, Tato, que los vas a ver seguramente en las próximas horas en los portales, tanto la reunión de mañana a las 18 horas en economía como la del mediodía del jueves por parte de Santilli con Jorge Macri, va a rondar este tema principal, que es una deuda que tiene el gobierno nacional de unos 300.000 millones de pesos en concepto de coparticipación, que la ciudad pide que se ponga en el presupuesto 2026 de manera explícita y hasta ahora no está. Y después hay otra deuda de unos 6.000 millones de dólares que ya corresponden al gobierno de Alberto Fernández, que todavía tampoco está subsanada. Olvídate de la deuda del gobierno de Alberto Fernández. 6.000 millones de dólares, porque es el acumulado desde el primer decreto de Alberto Fernández de septiembre del 2020, donde le recorta la coparticipación con un decreto, fue declarado inconstitucional. No podés, Eso fue durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia. Con lo cual, hoy lo que está en discusión son estos 300.000 millones de pesos de deuda, y que se incluya de manera explícita en el presupuesto 2026 nacional el dinero que el gobierno nacional le destina de coparticipación a la ciudad. Por el otro lado, por supuesto, el jueves al mediodía, Jorge Macri va a hacer su desembarco, su aparición en la planta baja de la Casa Rosada para reunirse con Santilli, seguramente con Manuel Adorni también, donde también este tema se va a colar. Y a ver, Tato, dada la buena relación que ahora se está entablando entre el jefe de gobierno y el gobierno nacional, la Casa Rosada, algún tipo de atajo van a encontrar para resolverlo. Pero es un tema de los fondos, lo traigo como ejemplo Jorge Macri, es un tema que cruza a todos los gobernadores. Todos los gobernadores quieren tener algo de fondos garantizados en el presupuesto 2026, y esta puede llegar a ser la llave, si Santilli lo convence a Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, de que algo de canilla hay que abrir, porque los gobernadores, sobre todo en algunos casos con economías muy frágiles, Entre Ríos por ejemplo, necesitan una ayuda del gobierno nacional. En eso está la discusión. Traje la discusión porteña porque la ciudad es el territorio histórico del PRO. Y porque, ¿sabes qué, Tato? En medio de esto que te estoy contando, justamente en los últimos días, te diría en los últimos 10 días, hubo una sangría masiva casi de dirigentes del PRO a la Libertad Avanza, o diputados que entraron por la lista Juntos por el Cambio en 2023, algunos apoyados por Patricia Bullrich, que se pasaron a la Libertad Avanza. ¿Y entonces? Entonces, fíjate que corren las dos cosas a la vez. Una bronca de Mauricio Macri sobre la salida, y a la vez una negociación paralela de Jorge Macri con el gobierno nacional para intentar tener un año y medio de tranquilidad. Lo que marca ahí es cómo el gobierno todo el tiempo tira y afloja con los gobernadores en general. Parece que se acerca de un lado y por el otro tensiona, y esto está pasando todo el tiempo y pasó durante todo este año. Sí. El año pasado no le fue nada bien al gobierno con esta estrategia, pero la elección cambió todo, ¿no? La elección cambió todo, el gobierno ya está muy cerca de la primera minoría en diputados. Ahora, lo que te marcaba, se están dando las dos cosas a la vez. Si a Jorge Macri no le resuelven el tema de los fondos, lo más probable es que le pida al bloque de diputados nacionales del PRO que también se endurezca, Tato, en medio de la discusión por el presupuesto 2026 nacional. Entonces queda una cosa absolutamente atada a otra, ¿no? Es un tema lo de la discusión de la ciudad, porque uno entiende que legalmente la ciudad tiene razón. Lo dijo la Corte, además, ¿no? Lo dijo la Corte, la coparticipación estaba prevista. Ahora, al mismo tiempo uno piensa, la ciudad es verdad que cobra un montón.
Y las provincias, muchas provincias están hechas pelota. Sí. Y no cobran tanto. La ciudad tiene una situación de privilegio en comparación con otras provincias, ¿no? Por ingresos propios, sí, está todo claro, por supuesto. Sí, bueno, es una ciudad, es una ciudad ingresos superavitaria. Hace 5 años que la ciudad no tiene déficit, es superavitario el gobierno de la ciudad. Bueno, ¿no? por eso. Sí, absolutamente. Y después una postilla. El viernes, Silvia Lospenato, a quien entrevistamos acá varias veces, decidió que va a asumir su banca como legisladora porteña electa en mayo. Ella le quedaban 2 años como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, fue candidata, decidió acceder a esa banca. Esa decisión, que uno puede decir, bueno, fue electa por la ciudad. Cumplió su palabra. Cumplió su palabra. No le cumplió a los bonaerenses en el 23 porque asumió por la provincia, pero bueno, es otra discusión. Está llevando a que al ella salir de ahí, en esa boleta, la persona que la reemplaza es una persona de Patricia Bullrich. Con lo cual, fíjate, Tato, que las decisiones parlamentarias que ha tomado el PRO le influyen a nivel nacional, aunque sea en una discusión de la ciudad. Y pierde otro legislador más el PRO. El PRO pasó de tener 37 diputados nacionales, va a pasar a tener 15. 15, una situación muy poco. Muy poco. Era entre Qué salidas, bárbaro, ¿no? entre la mala elección, las salidas a la Libertad Avanza. María Eugenia Vidal se le termina el mandato ahora en diciembre, así que se va a dedicar a la Fundación Pensar, que es la fundación que tiene el PRO, pero ya no tiene un cargo público. No va a tener un cargo público. No va a tener un cargo público. No, en la ciudad no, tampoco en un organismo descentralizado. Por ahora se queda con la Fundación Pensar y después ella tiene su fundación llamada Hacemos, pero se le termina el mandato ahora el 10 de diciembre, Tato. Bueno, ¿tenés una fundación, Michael? La verdad que no. Pero fundemos una fundación. Fundemos una fundación. Bueno, hay que seguir estos temas, Tato, sobre todo, te decía, arrancaba por el tema de ciudad, porque el tema de ciudad es como el alma mater del PRO, y si la situación entre Jorge Macri y el gobierno nacional está bien, tiende a ordenarse más fácil. Si la situación ya en la ciudad está mal, con esta sangría de diputados que marcaba, la verdad que yo te diría que van a dejar de ser aliados prontamente en el Congreso si esto sigue un derrotero de sangría y salida masiva. Lo que pasa es que yo te voy a decir una cosa que es salvaje. Espero que no haya nadie del PRO escuchándonos. Si a Milei le va bien, el PRO no tiene sentido. Va a quedar muy chiquitito, ¿no? Está quedando chiquito. Exactamente. Está quedando es chiquito. natural el que se convierta el PRO en violeta. Por supuesto que la política es dinámica, está todo el tiempo mutando. Y lo que hoy es violeta, pasado mañana puede ser naranja o qué sé yo. Pero la política es así. Sí. Más aún desde que el peronismo y el radicalismo dejaron de ser lo que eran. Bueno, el peronismo más o menos. El peronismo todavía queda ahí. Ya venimos. Adiós, Gerardo. Me tomo el helicóptero, ¿eh? Va a llegar acá al lado de la radio.